Gracias, muchas gracias. Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Hoy es lunes 11 de noviembre, estamos saliendo en vivo y en directo, son las 9:00 de la noche aquí en Miami. Ha sido ayer, domingo, un día inmensamente feliz para quienes amamos la libertad. Ha caído la dictadura de Evo Morales, se ha desplomado por fin, tras casi 14 años, la tiranía de Evo Morales. Todos estamos muy contentos aquí en el canal, en el estudio. Han venido muchos ciudadanos bolivianos, embanderados, celebrando la restauración de las libertades, la recuperación de la democracia en Bolivia, que tanto había sufrido estos 14 años despóticos del dictador altiplánico Evo Morales. Vamos entonces a recorrer juntos la actualidad, las buenas noticias que vienen desde Bolivia. No hace mucho, fíjense, en América del Sur había 3 dictaduras: Venezuela, que aún pervive, Ecuador, bajo el hablantín Rafael Correa, y Bolivia, bajo la mascota del puticlub chavista Evo Morales. Ahora Ecuador es una democracia y Bolivia ha recuperado las libertades, de manera que solo queda una tiranía en América del Sur, la venezolana. Y ya más ampliamente en América Latina son solo 3 las dictaduras que siguen en pie, la más longeva, la cubana, y luego la nicaragüense y la venezolana, pero soplan aires de libertad en el corazón de América del Sur. Bolivia ha visto caer al tirano, el pueblo libertario sale a las calles a celebrar tan buena noticia. Yo creo que todo comenzó primero con la bravura y la gallardía con las que se manifestó el pueblo de Bolivia después del obvio, escandaloso fraude electoral del pasado 20 de octubre, un fraude que ha sido certificado, auditado y denunciado por la propia OEA. Pero a esa bravura se sumó también el coraje impensado de la policía venezolana, que el pasado viernes se negó a secundar las órdenes espurias del dictador Morales, se negó a reprimir a la población indefensa y se plegó históricamente del lado de los reclamos libertarios de la gente. De modo que yo creo que Evo Morales comienza a caer definitivamente, su dictadura se resquebraja de necesidad mortal el viernes, cuando la policía da la espalda a la tiranía y abraza al pueblo con vocación libertaria. Debido a eso, y como sentía que ya no lo protegía la policía, Evo Morales, en el Palacio Quemado, estaba aterrado, porque sabía que la gente en cualquier momento podía ir a recobrar las libertades y a lincharlo. Y entonces a Evo solo le quedaba el apoyo militar. Un apoyo que tampoco era seguro, porque el general Williams Calimán Romero también en privado le había dicho al dictador que él no estaba dispuesto a dar órdenes para masacrar al pueblo inerme boliviano. Por eso ayer domingo, muy temprano en la mañana, Evo Morales, acorralado, viendo cómo su dictadura perdía el poder entre policías y militares que la habían solidificado todos estos años, anunció que estaba dispuesto a ir a unas nuevas elecciones, pero ya nadie podía confiar en que las elecciones, bajo su supervisión y bajo el control del Tribunal Supremo Electoral, que había perpetrado el fraude del 20 de octubre, podían ser mínimamente confiables. Evo estaba desesperado ayer por la mañana cuando decía esto. El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció el domingo que convocará nuevas elecciones, tras 3 semanas de protestas contra su reelección para un 4º mandato. Convocar a nuevas elecciones nacionales que mediante el voto permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades, incorporando a nuevos actores políticos. Morales, que denunciaba un intento de golpe de Estado, tomó la decisión tras un lapidario informe de la Auditoría Electoral de la OEA, que recomendó la anulación de los comicios por irregularidades en el proceso. Bueno, la caída de un dictador no es nunca un golpe de Estado.
Hay gente tonta o gente malintencionada o gente obtusa de izquierda en el mundo que dice que ha ocurrido un golpe de Estado en Bolivia. ¿Cómo puede ocurrir un golpe de Estado cuando se consigue la renuncia de un dictador 2 veces reelegido ilegalmente contra su propia constitución? Cuando cae un dictador chavista neocomunista, cuando el país recupera sus libertades y se asoma a la democracia, cuando hay la certeza de que las próximas elecciones en Bolivia serán por fin limpias, transparentes, no puede hablarse de un golpe de Estado. Pero la izquierda, por supuesto, es insidiosa y envenenada, tuerce y desfigura la verdad, glorifica al dictador caído Evo Morales y sugiere que se ha tratado de un clásico golpe militar porque el jefe de las Fuerzas Armadas en Bolivia, el general Calimán Romero, Williams Calimán Romero, le sugirió, y ese fue el verbo que empleó el general Calimán Romero, al dictador Morales renunciar. Hizo muy bien el general Calimán Romero en negarse a reprimir sin misericordia a los bolivianos. Ha pasado a la historia como un héroe discreto, como un héroe tranquilo. Se ha diferenciado y tanto de los generales represores genocidas venezolanos, que desalmados canallas no vacilaron en abatir, asesinar a los jóvenes libertarios venezolanos. Pues este general boliviano le dijo al dictador: yo no voy a hacer eso, yo no voy a manchar mis manos de sangre, no voy a matar a mis hermanos bolivianos, no voy a reprimir a la gente, no voy a intervenir. De modo que no fue un golpe militar. El jefe de las Fuerzas Armadas bolivianas le hizo saber al dictador que no estaba subordinado a sus apetitos de represión desenfrenada. Y esa me parece a mí que fue una gesta valerosa y un momento particularmente estimable. El militar actuó no solo como militar y no como conspirador político, ni como revolucionario chavista, pero además actuó con mesura y con prudencia que yo aplaudo. En conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Fue una sugerencia, no fue una orden, no se disparó una sola bala, no fue tomado prisionero el dictador. El dictador podría haber desoído esa sugerencia, podría haber destituido al general Calimán Romero. No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque el dictador sabía que había perpetrado un fraude colosal, uno más, y porque el dictador se acobardó, le dio miedo. Sabía que sin la protección de la policía el viernes y sin la protección de los militares el domingo, el pueblo podía tomarse justicia en sus propias manos y por eso el dictador se fugó, huyó en su avión presidencial al aeropuerto de Chimoré, en la zona cocalera del Chapare. Así cerraba su histórica intervención institucional el general Calimán Romero ayer, antes de que el dictador Morales renunciase. Garantizaremos la unión entre compatriotas, por lo que ratificamos que nunca nos enfrentaremos con el pueblo a quien nos debemos y siempre velaremos por la paz, convivencia entre hermanos y el desarrollo de nuestra patria. Los actuales problemas generados en el ámbito político deben ser solucionados en el marco de los más altos intereses de la patria antes de llegar a momentos irreversibles. Muchas gracias. Sí, cómo no, apláudanlo, cómo no, se merece un aplauso. Eso no configura un golpe militar. Esa es un pronunciamiento institucional
a favor de recuperar la democracia y sobre todo en contra de convertir a los militares bolivianos en peones chavistas del ajedrez de Evo Morales. Fue por eso un pronunciamiento institucional el del general Calimán Romero. Le dijo: yo no voy a cumplir sus órdenes, no voy a desatar una sangría, una escabechina, una masacre indiscriminada entre bolivianos. E hizo bien. Probablemente el general Calimán estaba pensando: si yo cumplo las órdenes de Evo Morales y salgo a matar, tarde o temprano voy a ir preso. Así que es mejor actuar con cautela e inhibirme. Él simplemente se abstuvo de salir a las calles a defender al dictador, lo cual propició inmediatamente que el dictador renunciase. Dimitió porque estaba aterrado. Presentó su renuncia no porque fuese un demócrata ni porque estuviese arrepentido del fraude que perpetró el 20 de octubre. Se marchó sigilosamente al Chapare, al bastión cocalero, porque sabía que la policía y los militares no lo protegían más y temía por su vida. Renunciar a mi cargo de presidencia. ¿Por qué decidí esta renuncia? Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos. Bueno, nadie estaba persiguiendo a sus hermanos, ¿no es cierto? Ni Carlos Mesa, ni Luis Fernando Camacho. Ellos estaban persiguiendo la libertad, ellos estaban persiguiendo la justicia. La justicia había sido groseramente violentada, violada en el fraude electoral del domingo 20 de octubre. Se suspendió el escrutinio por 23 horas. Si Evo Morales hubiera sido mínimamente astuto, ya sabíamos que era tramposo, ya sabíamos que no era un demócrata, ya sabíamos que era un dictador chavista en toda la línea. Hubiera dicho: vamos a la segunda vuelta en diciembre. El conteo oficial le daba una ventaja de 6 o 7 puntos porcentuales sobre Carlos Mesa. No sé si ese conteo era limpio, pero si él hubiera mantenido esos resultados, probablemente ahora tendría todavía el poder. Un poder ilegítimo, porque Evo Morales era dictador, para mí, por lo menos desde 2009. Es decir, él ganó en diciembre de 2005 y asumió en enero de 2006 por un solo periodo. Él no podía reelegirse. Y se reeligió no una, sino 2 veces. Ambas reelecciones fueron ilegales y anticonstitucionales. Ambas. Es decir, que ambas reelecciones violaron la propia constitución de Evo Morales, la constitución que se escribió a medida, al antojo, al capricho del dictador bananero Evo Morales. Bueno, él la violó no una, sino 2 veces. Por lo tanto, él era largamente ya un dictador, ¿no? No solo por sus candidaturas tramposas, viciadas de origen, sino por la manera autoritaria, abusiva con que ejercía el poder. No cabe duda de esto, ¿no? De manera que solo algunos izquierdistas panfletarios dicen que ha habido un golpe de Estado en Bolivia. La enorme mayoría de demócratas y de libertarios en la región comprende que los bolivianos, el pueblo boliviano, la nación boliviana, que yo no creo que haya 36 naciones en Bolivia, como decía tontamente Evo, la nación boliviana está contenta porque ha recuperado la libertad después de por lo menos una década, por lo menos, de tener que soportar a un déspota particularmente tonto como Evo Morales. Esta noche Bolivia celebra. Creo que todo el pueblo de Bolivia se siente feliz. Hemos tumbado un dictador. Y desde la tarde las calles se llenaron de algarabía. Después de 2 semanas de violentas y mortales protestas, gente esta tarde cantó, ondeó banderas y celebró el triunfo de la democracia con la salida del ahora expresidente Evo Morales. El vicepresidente Álvaro García Linera, que acompañó a Morales en estos 13 años y 9 meses de gobierno crecientemente autoritario, un sujeto que posa como intelectual, pero que en realidad solamente es el mayordomo o chambelán del ex dictador altiplánico, y cuya familia ya se había refugiado en la embajada mexicana en La Paz, Bolivia. García Linera también presentó muy expedito su renuncia y se subió al avión de Evo Morales rumbo al aeropuerto de Chimoré, en Cochabamba.
En ese mismo anuncio, el vicepresidente Álvaro García Linera, quien hubiera sido el próximo presidente según la Constitución, también anunció su renuncia. Yo también, el día de hoy, estoy renunciando a mi cargo de vicepresidente del Estado. Poco a poco se han sumado más deserciones de miembros de su gobierno. Renunció el dictador Morales, renunció el vicepresidente de la dictadura, renunció también, entiendo, quien presidía el Senado, de manera que ahora, en la línea sucesoria constitucional, se dispone mañana martes a asumir como presidenta interina la segunda vicepresidenta del Senado, esta señora, Jeanine Áñez o Áñez. Queremos la pacificación del país de manera constitucional. Voy a asumir primeramente la presidencia del Senado. Este fue un movimiento ciudadano y ahora nosotros tenemos la tricolor boliviana, la rojo, amarillo y verde, que es lo que todos estamos esperando. Queremos trabajar, esto será como el pueblo boliviano lo quiere, un tema simplemente de transición. Vamos a llamar a elecciones con personalidades probas. Bueno, esta señora, la senadora Áñez, va a ser desde mañana martes 12 de noviembre la presidenta legítima, por fin, de Bolivia. Bajo su corto mandato habrán de celebrarse unas elecciones presidenciales, esta vez sí, y seguramente con la supervisión de la OEA de nuevo, serán limpias, no se hará fraude. Veremos quién ganará, supongo que Carlos Mesa se presentará nuevamente. No me extrañaría que se presentasen otros candidatos que no participaron de esta elección del 20 de octubre. Quizá las fuerzas políticas se van a reacomodar, han surgido liderazgos cívicos, como el de Luis Fernando Camacho, líder cívico en Santa Cruz, que llegó hasta Palacio Quemado, hasta la casa de gobierno que ocupaba el dictador Evo Morales, de la cual ya por supuesto había escapado, acompañado de un predicador religioso, y en medio de una profunda emoción popular dijeron que habían ganado, improbable, inesperadamente habían derribado al dictador. Hoy Cristo está volviendo aquí al Palacio de Gobierno. Bolivia es para Cristo. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, porque tu palabra se ha cumplido. Tú has dicho que tú lo vas a cumplir y lo has dicho, Señor. Hemos confiado y hemos creído aquí en tu Hijo, Señor, aquí en Luis Fernando, Señor, quien tú lo has levantado como un David que se ha defendido contra Goliat. Y hoy hemos dado la piedra, esas tocadas para ganar al Goliat. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Debo decir que Camacho ha sido muy valiente en estas horas, ¿eh? Se ha jugado la libertad, se ha jugado la vida, podrían haberlo matado. Ha sido, junto con Mesa y con otros líderes cívicos, por supuesto, sin menoscabar a nadie, pero ha sido uno de los grandes capitanes de la revuelta libertaria boliviana. Por eso grabó contento, ¿no? Eufórico incluso, este mensaje diciendo: hemos liberado al pueblo boliviano. Todo lo contrario de un golpe militar. Bolivia ha propiciado, sin que se disparen balas, y gracias a la nobleza y a la lealtad de la policía y de los militares, la caída de una dictadura que llevaba ya más de una década. Esta es una noticia que tiene que ser celebrada por cualquiera que ama la libertad y la democracia, como en efecto ha demostrado que las ama el señor Camacho. Es llevar a una transición democrática, constitucional y por el bien del pueblo boliviano. No tumbamos gobierno, liberamos un pueblo en fe. Solo se llevó una Biblia a Palacio. Una Biblia y una carta de renuncia en función de lo antes mencionado, y a los 15 minutos renunció el presidente. Este gobierno renunció sin una bala por parte del pueblo. Renunció solo con la fe puesta en Dios, con el pedido clamoroso del pueblo boliviano de llevar a nuestra nación a mejores días. Más adelante quisiera reflexionar, si ustedes me tienen paciencia, sobre qué pasaría en Venezuela si los policías y los militares hicieran exactamente lo mismo que lo que hicieron heroicamente los policías y los militares bolivianos. O sea, no tienen que ir con tanques a sacar al dictador Maduro del Palacio de Miraflores, solamente tienen que decirle: a partir de hoy no le obedecemos. No vamos a usar las armas de la República para matar a nuestros ciudadanos inocentes.
quizá también sintiéndose desprotegido por las bayonetas, el dictador Maduro escaparía. Ellos, tanto Maduro como el ahora depuesto Evo Morales, sabían que su único poder era el poder ilegítimo de las armas, de la violencia. Una vez que les retiran ese apoyo, se sienten inmediatamente desamparados, vulnerables, expuestos a las iras populares, y huyen y se esconden, como hizo Evo Morales. Evo además sabía que Almagro de la OEA le había contado bien los votos y le conocía el tamaño del fraude, como denuncia Camacho. Viene un fraude denunciado de forma escandalosa por el organismo internacional, la OEA, lo cual confirma un fraude terrible por parte del gobierno central, donde el pueblo radicaliza sus medidas en función de la misma resistencia pacífica, ampliando los tiempos de paro cívico y movilizaciones con banderas bolivianas. Bueno, hoy el programa va a estar volcado íntegramente a Bolivia, por supuesto. Ha caído una dictadura chavista, neocomunista en la América del Sur, en el corazón de Sudamérica. Estamos tan contentos por eso. Va rumbo al aeropuerto de Chimoré, un aeropuerto que mandó construir Evo Morales, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, enviado por el presidente socialista, populista, demagogo, López Obrador, a rescatar a Morales del escondrijo cocalero en el que se ha refugiado, el Chapare. Vamos a ver, ese avión acaba de despegar de la base aérea de Lima. Es una pena que el presidente peruano Vizcarra se haya confabulado con los líderes chavistas de la región para ir a rescatar al dictador caído boliviano. Vamos a ver qué ocurre si ese avión mexicano aterriza en Chimoré, y si Evo y sus apandillados y sus coludidos consiguen escapar de Bolivia. Todo eso va a irrigar el programa esta noche. También les voy a decir por qué Evo Morales no solamente era un dictador hace como mínimo 10 años, desde que se reeligió tramposamente en 2009, sino también era y sigue siendo el líder de uno de los más poderosos carteles de narcotráfico en el mundo, ¿no? Evo Morales fue un gran socio de Pablo Escobar en los 80s, Evo Morales fue un gran socio del Chapo Guzmán y del cartel de Sinaloa, y Evo Morales todos estos largos años, casi 14 que ha sido dictador de Bolivia, seguía presidiendo las 6 federaciones cocaleras del Chapare, que por supuesto producían inmensas cantidades de hoja de coca, derivadas de allí el 94% a la producción ilegal de cocaína. O sea, no exagero si digo que Evo Morales era y sigue siendo no solo el más importante líder cocalero de Bolivia, sino en la práctica el jefe o el cabecilla del cartel narcotraficante más poderoso de Bolivia y uno de los más poderosos del mundo. De modo que por eso es que él ha ido a refugiarse allí, en su bastión cocalero, donde ha invertido todos estos años más de 1.500 millones de dólares en construir, por ejemplo, aunque ustedes no me crean, plantas de urio y amoníaco, aeropuertos clandestinos para que desde allí despeguen los aviones con la cocaína que le compraba el Chapo Guzmán, estadios de fútbol, uno bautizado Evo Morales, otro bautizado Hugo Chávez. Es decir que Evo, además de ser dictador, y por favor recuerden esto, era lo mismo que Diosdado Cabello en Venezuela, el jefe de un cartel narcotraficante en Bolivia y el productor de inmensas, industriales, miles de toneladas anuales de cocaína en Bolivia, legalmente, bajo su protección legal. Bueno, publicidad, luego seguimos repasando las buenas noticias que vienen desde Bolivia y vamos también a expresarles nuestras condolencias a las viudas de Evo Morales. Hay muchísimas viudas de Evo Morales.
Cabello, Maduro, Díaz-Canel, López Obrador, el canciller mexicano Ebrard, Alberto Fernández, todas las viudas de Evo Morales que están sollozando desconsoladas. Les vamos a expresar nuestro sentido pésame. Ahora los dejo en compañía de La Fontana. ¿Quieren celebrar que Bolivia por fin se ha emancipado de la dictadura chavista de Evo Morales? Hay que ir a La Fontana. Bueno, yo no estoy contento, estoy jubiloso porque ha caído el dictador Evo Morales. Claro. Y este júbilo lo comparten no solo muchas personas aquí en el estudio, sino muchas personas en todo el mundo, ¿no? Que no nos dejamos engañar. No ha sido un golpe militar, en absoluto. Ha sido una valerosa, corajuda protesta ciudadana. El pueblo de Bolivia no estaba dispuesto a tragarse un fraude más del dictador neocomunista Evo Morales. Evo Morales ha sido una presencia muy perniciosa para Bolivia. Era una suerte de mascota de los dictadores más desalmados de la región. Era un adulón de Fidel Castro y de Hugo Chávez en su día. Y siguió siendo un glorificador de Raúl Castro y de Nicolás Maduro y de Daniel Ortega. Era un impresentable, no era un demócrata. Nunca quiso practicar la democracia en Bolivia. Entonces, por supuesto que estamos contentos, muy contentos, porque ahora sí habrá elecciones limpias y libres y el pueblo boliviano elegirá. Y por supuesto, si esas elecciones van a ser limpias y libres, supongo yo que el partido de Morales, el MAS, podrá competir, podrá presentar un candidato, siempre que ese candidato no tenga un prontuario policial, será difícil encontrarlo. Pero si el MAS quiere inscribir un candidato dentro del marco legal, pues muy bien, vamos a ver si en elecciones transparentes el candidato, el delfín, el protegido de Evo Morales, que ya estará refugiado en el México chavista de López Obrador, vamos a ver si puede sacar una clara mayoría como la que tramposamente se había adjudicado Morales. Pues no va a ser así, no va a ser así. Alivio, satisfacción y beneplácito en las calles de Bolivia por la renuncia del dictador. El escenario es de batalla campal, pero muchos se muestran aliviados por la dimisión del mandatario socialista. No ha sabido escuchar, no ha sabido entender, no ha sabido decirnos a nosotros realmente lo que el pueblo quería, han hecho lo que les da la gana. Evo Morales hizo lo que le dio la gana desde que asumió en enero de 2006. Él asumió para un solo mandato, él solo podía ser presidente hasta 2009. Cambió la Constitución. La Constitución no le permitía reelegirse, ustedes, queridos hermanos bolivianos, lo recordarán. ¿Y saben lo que hizo Evo Morales? Hizo que el Tribunal Constitucional, que era una suerte de cantina o meretricio, de jueces todos subordinados a Evo Morales, todos hincados de rodillas a Evo Morales, hiciera esta maravillosa interpretación de la Constitución que ya le habían escrito a Evo en 2007. Dijeron, bueno, la Constitución dice que Evo no puede reelegirse, bien, pero en realidad Evo de 2005 a 2009 no ha gobernado Bolivia. Eso no se puede considerar como un primer mandato, porque Evo ha gobernado la República de Bolivia, que es otro país, era otro país, ese país ya no existe. Así que ese primer mandato de Evo no cuenta, dijeron los jueces constitucionales, que deberían ser todos elegidos como grandes comediantes, ¿no? No cuenta ese primer mandato, no cuenta. Era otro país, era la República de Bolivia. Ahora somos, según la nueva Constitución, el Estado plurinacional de Bolivia. Así que recién comienza el primer gobierno de Evo Morales. Esos 4 años fueron de otro país. Bueno, entonces no se puede afirmar, sin faltar groseramente a la verdad, que Evo Morales era un presidente constitucional. No lo era. Era un dictador chavista en toda la línea. Como dictador chavista, lo primero que hizo fue redactar una nueva constitución, una constitución que luego él violó 2 veces con 2 candidaturas tramposas ilegales,
copar todos los poderes públicos, todos, el Tribunal Electoral, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, todo, y por supuesto destruir la democracia, ¿no es cierto? Entonces, los bolivianos no se dejan engañar y Carlos Mesa, el candidato presidencial que debió ir a una segunda vuelta con el dictador y que ha tenido, me parece a mí, una conducta cívica verdaderamente admirable, se ha jugado la vida en esta jornada heroica por la libertad en Bolivia, no se deja tampoco engañar. Mis saludos a Mesa. La voluntad clara, inequívoca y expresa de la oposición democrática, de la oposición cívica y de la ciudadanía boliviana es que tiene que construirse un gobierno democrático. Y eso quiere decir respetando rigurosamente la Constitución Política del Estado. La Constitución de Evo Morales, la Constitución que se escribió en 2007 en una asamblea constituyente que convocó Morales y que controlaba a Morales. Constitución de Evo Morales que no le permitía reelegirse, pero ya se reeligió una vez con ese argumento peregrino de que entre 2005 y 2009 no había gobernado Bolivia porque era otro país, era la República de Bolivia que ya había fenecido. Bueno, en 2014 entonces concluía su, entre comillas, primer mandato, pero tampoco podía ir a una reelección. De nuevo Evo, lloriqueando, plañidero, como una rabona, va a su Tribunal Constitucional y le dice, pero yo quiero reelegirme. Entonces el Tribunal Constitucional le dice, bueno, pero ¿por qué quieres reelegirte? Y Evo dice, porque es mi derecho humano. Mi derecho humano. Yo siento que me están cercenando mi derecho humano. Yo como humano tengo derecho a reelegirme. ¿Cuántas veces, don Evo? Bueno, todas las veces que me salgan del forro, ¿no? Vamos a ponerlo indefinido. ¿Les parece una buena idea, señores jueces constitucionales? ¿Cómo no, don Evo? Indefinido será. Entonces el Tribunal Constitucional dice, el dictador no tiene que obedecer su propia Constitución, no, porque en realidad hemos descubierto que esa prohibición es inconstitucional. ¿Y por qué es inconstitucional? Así razonaban los juristas del Tribunal Constitucional. Es inconstitucional porque violenta o lesiona el derecho humano del dictador a reelegirse. De modo que, por primera vez en el mundo, el Tribunal Constitucional boliviano consagró dos derechos inéditos. El primero, yo tengo el derecho humano a ser dictador. Y el segundo, yo tengo el derecho humano, siendo dictador, a reelegirme indefinidamente. Bueno, entonces, no me digan a mí que ha ocurrido un golpe militar en Bolivia. Lo que ha ocurrido en Bolivia es que el pueblo se hartó del dictador, se hartó de los fraudes del dictador, de las candidaturas tramposas del dictador y lo ha sacado con la ayuda, enhorabuena, gracias a Dios, de los militares y de la policía. Encuesta en la calle. Bolivia está cerrando una etapa histórica. Evo Morales, uno de los pocos presidentes indígenas de América Latina, anunció este domingo su renuncia tras 14 años en el cargo. Tira la toalla forzado por la ola de protestas y enfrentamientos desatados tras las últimas elecciones, tachadas de fraudulentas por la oposición. Su renuncia ha dado paso a la euforia de quienes esperaban este momento. Que Dios existe, hay un Dios que existe y el señor Evo Morales, después de hacer daño, tanto daño al país, si se fue por la ventana, se fue. La justicia y Dios lo juzgarán en su debido momento. Somos libres, sí pudimos, por fin cayó el dictador, ha caído, somos libres. Ahora podemos decir que el pueblo está más unido que nunca. Qué grande el pueblo boliviano. Un aplauso para Bolivia. Que ahora Bolivia es una inspiración, por ejemplo, para los venezolanos o los cubanos o los nicaragüenses. Si Bolivia pudo, ¿por qué no podría Venezuela? ¿Por qué no? De hecho, fíjense lo que tan generosamente coreaban los bolivianos, caído el dictador. ¿Seguirá Venezuela como pide la gente en Bolivia? Puede que sí. Pero para que siga Venezuela, para que caiga Maduro, el señor presidente constitucional Guaidó tiene que llamar a la gente a la calle. Esto es lo primero. Pero no un ratito salimos y volvemos 3 horas después. La gente tiene que salir a la calle como salió en Bolivia, dispuesta a todo, a quedarse y a jugarse la vida.
Y entonces con la gente en la calle que no se doblega, que no se desmaya, que no da un paso atrás, puede ocurrir el quiebre policial y militar. Puede ocurrir, como ocurrió en Bolivia, que los militares por fin dicen: si hay 1 millón o 2 millones de venezolanos que están marchando al Palacio de Miraflores, no los vamos a reprimir. Ya no, nos cansamos. Estamos hartos de matar a nuestros hermanos. Y entonces el dictador huirá, como huyó, como escapó Morales. Habla un estudiante boliviano feliz de recuperar sus libertades. Mi primera reacción cuando Evo renunció realmente fue un sentimiento de felicidad, no me lo esperaba. Y súper feliz, súper contento de esta semejante noticia. Yo mayormente estoy feliz, al revés también estoy triste porque el Evo no se ha equivocado. Porque al principio estaba bien, ha hecho bien, que buenas carreteras, buenos para las mamás embarazadas, había Juancito Pinto también, pero al último se ha equivocado. Bueno, cuánta nobleza y cuánto sufrimiento en las palabras de esta señora. Seguramente ella al comienzo confió en Evo y votó por él, pero ya 14 años eran muchos años. 2 reelecciones ilegales eran demasiadas. Esta iba a ser la tercera. El pueblo comprensiblemente estaba mortificado y se hastió de tantas trampas y tantos abusos, de tantos desafueros y tantas tropelías, ¿no? La paciencia del pueblo boliviano tenía un límite y ayer ese límite se transgredió y la gente se lo hizo saber al dictador. Y la gente son también los policías y los militares. No porque vistan uniformes dejan de ser gente, dejan de ser ciudadanos. Ellos también padecían los abusos del gobierno. Ellos también sabían que Morales había hecho un fraude la noche del domingo 20 de octubre. Ellos sabían perfectamente que la OEA no podía estar mintiendo cuando la OEA dijo: aquí ha habido un fraude. La OEA, Almagro, que era amigo de Evo Morales, Almagro que había defendido la candidatura ilegal de Morales en esta elección de octubre del 19, por ser amigo de Morales. Almagro se había comprado el argumento, el argumento real maravilloso de que Evo Morales tenía el derecho humano de seguir postulándose a la reelección indefinidamente. Es decir, Almagro lo había defendido en eso, pero el tamaño del fraude era de tal envergadura que los propios enviados de la OEA tuvieron que decir: aquí ha habido trampa, ¿no es cierto? Estas 23 horas que el conteo se paralizó, han metido la mano. Y han hecho una trampa descarada y Morales no quiere ir a la segunda vuelta en diciembre contra Mesa porque sabe que la pierde si fuera limpia, ¿no? Así que eso provocó la caída del dictador. Tenemos que ir un ratito más a la publicidad. Y luego les voy a tratar de contar por qué Evo Morales era, estos casi 14 años que ejerció despóticamente el poder en Bolivia, el jefe o el cabecilla de un cartel de narcotráfico. Mucho antes de que él llegara al poder en Bolivia, cuando era líder cocalero del Chapare en los 80s, Evo le vendía cocaína a Pablo Escobar. Era cliente de Pablo Escobar, eran socios, ¿no? Y todos estos años las 6 federaciones cocaleras del Chapare, las 6 estaban presididas por Evo Morales. Él era el jefe. Y esas 6 federaciones cocaleras no crean que producían matecito de coca. El 94% de lo que producían iba para el narcotráfico ilegal de cocaína. Así que Evo Morales se va a refugiar allí porque en el fondo, desde sus inicios hasta ahora, ha sido el jefe de un cartel de narcotraficantes. Solo que en Bolivia el narcotráfico, bajo Evo Morales, era legal. Y como era legal, y como él era parte del negocio, después de la pausa les voy a contar cómo creció y floreció el narcotráfico en Bolivia estos 13 años y 9 meses de Evo Morales, porque esto no se lo va a contar la prensa izquierdista. Esto lo va a omitir la prensa izquierdista, pero yo sí se los voy a contar. Antes les recuerdo que si van a venir prontito a Miami, quieren quedarse en un hotel lindo, cómodo, uno de los mejores de la ciudad, el Ritz-Carlton de Key Biscayne, hay algunas residencias del hotel que se ofrecen a precios imbatibles, espectaculares. Presten atención a suitesdelaisla.com. Bueno, estamos tan contentos aquí. El aplauso es para ustedes, para ustedes.
Hay un público, bueno, no solo boliviano, pero principalmente boliviano esta noche. Unas señoras fantásticas con banderas bolivianas, contentas. Quisiera soñar que eso va a ser posible también para Venezuela y Cuba y Nicaragua, ¿no? Ya toca, ya toca. Ya toca. Qué alegría. Bueno, Bolivia va a tener en un plazo máximo de 6 meses, pero yo me imagino que las próximas elecciones se pueden celebrar en 3 meses, ¿no es cierto? Va a tener unas elecciones Bolivia limpias, libres, como no tenía hace por lo menos 14 años, ¿no? Por lo menos. Yo creo que las que ganó Evo Morales a fines de 2005, con más o menos 53% de la votación, me parece que en aquella ocasión Evo le ganó a Jorge Quiroga y a Samuel Doria. Desde entonces ya no hubo más elecciones limpias en Bolivia. Aquellas fueron las últimas, fines de 2005, que ganó Evo Morales. Recuérdese que Evo en 2002 había perdido unas elecciones en segunda vuelta contra Gonzalo Sánchez de Lozada, el popular Goñi, que era un hombre bien intencionado, un hombre honrado, ¿no? Al que Evo Morales y su apandillado Quispe, ¿no? Felipe Quispe, virtualmente le dieron un golpe callejero, un golpe de Estado, con fusiles en las calles. O sea, Evo Morales es golpista y es enemigo de la democracia y es chavista desde entonces. Estoy hablando desde el golpe que Evo y Quispe le dieron al presidente legítimo Sánchez de Lozada. Téngase en cuenta eso. Evo nunca fue un demócrata, ni ejerciendo el poder, ni cuando estaba en la oposición. Nunca fue un demócrata, no nos engañemos. Y si el general Calimán, Williams Calimán, ha tenido la sabiduría y la prudencia de no apoyar en esta hora crucial al dictador boliviano Morales, es también porque el general Calimán recordó que aquellos generales bolivianos que en 2003, ante el golpe cívico, ante el golpe antidemocrático, cocalero de Evo Morales y de Felipe Quispe, salieron a cumplir las órdenes del presidente legítimo Sánchez de Lozada y reprimieron. Bueno, ¿qué fue lo primero que hizo Evo Morales cuando se posesionó como presidente de Bolivia en enero de 2006? Perseguir a esos generales que reprimieron el golpe antidemocrático de 2003 y meterlos presos. Y entiendo que están presos todavía. Bueno, entonces el general Calimán Romero habrá pensado, si yo reprimo, obedeciendo las órdenes espurias de un dictador como Evo Morales, voy a terminar preso como terminaron presos los generales bolivianos que reprimieron en 2003 a Evo Morales. Entonces, cuidado con la represión, sobre todo si uno obedece a un dictador, porque aquellos generales en 2003 obedecían a un presidente legítimo y terminaron presos, perseguidos, sañuda, viciosamente, por el dictador Evo Morales, a quien entonces reprimieron. Entonces, la vida da muchas vueltas, ¿no? Y por eso el general Calimán Romero ha actuado con gran sagacidad. Yo lo felicito, con gran sagacidad. Vandalismo en La Paz propiciado por los matones del MAS, el partido de Evo Morales. Muchos de ellos pagados, acicateados monetariamente, muchos de ellos con infiltrados venezolanos que trataban de sembrar el caos para que regresara Evo. Cuando Maduro se entera de que ha caído Evo, lo primero que le dice es: tienes que volver al poder, como volvió Chávez. Yo me ocupo de eso. Y entonces tratan de sembrar el caos y la anarquía. Fracasaron, por fortuna. Sinceramente sí, estamos viviendo momentos de terror por los masistas que están viendo enfrentarnos. No sé por qué, más es lo que quieren, vandalismo, quieren entrar en los negocios, saquear, eso es lo que quieren. Yo sugiero que se resguarden en sus casas. Los masistas, como dice este muchacho, son los militantes del MAS, el Movimiento al Socialismo, el partido del dictador Evo Morales, ¿no? Y eran y siguen siendo hordas de salvajes,
gavillas de ampones que salen a amedrentar a la población indefensa. Le han querido quemar la casa a Carlos Mesa, han querido asaltar y quemar las casas de prominentes figuras de la oposición democrática y por supuesto estaba desde lejos la mano de Evo Morales, refugiado en el Chapare, y la mano de Maduro y la mano de La Habana, tratando de que Morales recuperase el poder, ¿no es cierto? A Morales desde La Habana y Caracas le dijeron no renuncies, pero Evo renunció porque se moría de miedo, así de simple, ¿no? Evo sabía que iban a por él y en efecto, a pocas horas de su renuncia, la gente entró a su casa, a su residencia. Wow. Esto es increíble realmente. Está ahí su gimnasio y su casa. Oh, el excelentísimo tenía gimnasio. Qué asco realmente. Bueno, vamos ahora a las viudas del dictador Evo Morales. Esto va a estar divertido. Yo no sabía que tenía tantas viudas, no solo en la América dictatorial, o sea, Cuba, Nicaragua, Venezuela. También en Europa. Fíjese, el canciller español, el socialista Josep Borrell, salió a hacer una declaración que claramente, juzguen ustedes, es favorable a Evo Morales, ¿no? Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores español y nuevo jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha mostrado su preocupación frente a la incertidumbre que reina ahora en Bolivia. Esperamos que se restauren los marcos constitucionales que sean los adecuados en ese país y que se convoquen de nuevo elecciones. Y mientras tanto pedimos a todos los actores que garanticen la seguridad de todos los bolivianos, pero también del presidente Morales y de los miembros de su gobierno. Bueno, le dice presidente, no le dice dictador, dice hay que restaurar o restablecer el marco constitucional. No había marco constitucional, por lo menos hacía 10 años. Entonces no se puede restaurar lo que no estaba instaurado. Aquello que él quiere restaurar estaba roto hacía 10 años. Y quien había roto el orden o el hilo constitucional era el dictador Evo Morales. Pero el socialista Borrell no lo quiere ver, porque para él Evo Morales seguramente era un exuberante o estrafalario líder de los pueblos originarios, ¿no es cierto? Como decía Maduro, Evo era el Mandela boliviano. Por el amor de Dios, ¿no? Las cosas que dice Maduro, ¿no? Bueno, desde Cuba, el tiranuelo robótico de Díaz-Canel, que es una suerte de dictador zombie, ¿no? Dice, ha ocurrido un golpe al corazón de la democracia en América. En serio, ahora este señor es el cardiólogo de la democracia en América. Él, Díaz-Canel. Enérgica condena de Cuba al golpe de Estado en Bolivia y nuestra solidaridad con el hermano presidente Evo Morales, protagonista y símbolo de la reivindicación de los pueblos originarios de nuestra América. Llamamos a la movilización mundial por la vida y la libertad de Evo. Condenamos categóricamente el golpe de Estado consumado contra el hermano presidente Evo Morales. Los movimientos sociales y políticos del mundo nos declaramos en movilización para exigir la preservación de la vida de los pueblos originarios bolivianos víctimas del racismo. ¿De qué racismo estamos hablando? No jueguen la carta racial, son francamente ridículos. Se ha levantado el pueblo boliviano en todas las regiones del país. La nación boliviana quería recuperar su libertad. No es un problema, como ha dicho el presidente electo argentino Alberto Fernández, de que las élites bolivianas por fin se han desembarazado de un presidente indígena. No, por favor, esa es una simplificación grotesca, demagógica. Las élites bolivianas, si aquello existe, habían cohabitado casi 14 años con el dictador. No se han levantado las élites. Se ha puesto de pie el pueblo indignado porque le estaban haciendo trampa, le estaban metiendo la mano. Era un fraude colosal, uno más. Y ya hubo fraude el 9,
con la candidatura tramposa de Morales y otra vez el 14. Este era el tercer fraude de Evo Morales. Entonces, no me hablen a mí de que las élites blancas bolivianas han echado a un preclaro y honrado dirigente indígena, porque además, y lo voy a demostrar en un ratito, Evo Morales era el jefe de un cartel de narcotráfico, legalizado por él mismo. Apenas asumió el poder en 2006. Hay que ver cómo ha crecido en miles de hectáreas el cultivo de coca en Bolivia. Ha crecido exponencialmente estos 13 años con 9 meses de Evo Morales. Y él controlaba todo ese negocio. Él era el presidente de las 6 federaciones cocaleras del Chapare. Todo ese negocio consistía en venderle cocaína a $2.500 el kilo al cartel de Sinaloa, cuyo jefe era el Chapo. El Chapo le compraba a Evo Morales cocaína a $2.500 el kilo. Luego el Chapo la revendía a 17 o 18 mil dólares el kilo. Pero los aviones del Chapo iban al aeropuerto del Chimboré, que construyó Evo Morales, bajo su mandato, con plata del gobierno boliviano para facilitar su negocio de narcotráfico con los mexicanos. Entonces, no me digan a mí que Evo no era el jefe de un cartel de narcotráfico. Evo propició, estimuló, alentó el crecimiento de la producción de coca y cocaína en Bolivia para vendérsela al cartel de Sinaloa. Lo que ocurría en el Chapare era una suerte de república ensimismada o independiente dentro de la nación de la República Boliviana. Ahí se hacía lo que decía Evo Morales y sus 6 federaciones cocaleras, y sus muchos aeropuertos clandestinos y sus plantas de procesamiento de coca, todas ellas, las plantas de urea y amoníaco, en las que se han gastado centenares de millones de dólares de los bolivianos para facilitar el negocio de narcotráfico ilegal. ¿Dónde tiene Evo Morales sus miles de millones de dólares ganados vendiéndole cocaína a los mexicanos? ¿Dónde los tiene? Ah, habrá que preguntar, ¿dónde los tiene? Y él cuando renunció dijo, yo no he robado, nunca he robado. Bueno, quizá no ha robado, no tenía que robar, porque lo que hacía era venderle cocaína a $2.500 el kilo al Chapo Guzmán, al cartel de Sinaloa. Ahora ustedes dirán, Bailey está fabulando, está delirando, no era así. Bueno, si ustedes creen que yo estoy inventando o exagerando, los invito a que revisen la investigación que hizo un periodista español, muy serio, David Beriaín, hace 2 años. Ese señor se infiltró en 2017 en el cartel de Sinaloa, a riesgo de su vida, el cartel del Chapo. Y entonces posó como miembro del cartel de Sinaloa y fue a Bolivia, al aeropuerto de Chimboré y a los otros aledaños clandestinos, y vio cómo esas federaciones cocaleras de Evo Morales hacían lo que les daba la gana en esa región, en la región del Chapare, ¿no es cierto? En el corazón de Bolivia, en Cochabamba, lo que les daba la gana. Y le vendían cocaína a los aviones mexicanos que aterrizaban ahí a $2.500 el kilo. Y luego el cartel de Sinaloa vendía esos kilos en $17.000. Todo esto lo vio el periodista español David Beriaín. Nada de esto me lo invento, nada me lo invento. Bueno, otra viuda que llora por el dictador y narcotraficante caído. Dictador y narcotraficante caído, Evo Morales. Caído como dictador, de momento no como narcotraficante, ¿no es cierto? Se ha refugiado en el corazón del narcotráfico en Bolivia, que es el Chapare. Cuba, Venezuela y Nicaragua sollozan por el dictador caído. Los principales aliados ideológicos de Evo Morales en Latinoamérica, Cuba, Venezuela y Nicaragua, tildaron de golpe de Estado su renuncia a la presidencia de Bolivia. El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo que los movimientos sociales y políticos del mundo se declaran en movilización para exigir la preservación de la vida de los pueblos originarios bolivianos víctimas del racismo. El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel acusó a la derecha de lo que consideró un violento y cobarde golpe de Estado. Reacciones similares tuvieron el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, y el exmandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, así como el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador. Es un desfile numeroso de viudas, condolidas, porque Evo Morales ha sido derrocado por el bravo pueblo boliviano. Bolsonaro es uno de los pocos que dice, pero aquí no ha habido un golpe, ¿no es cierto? Si Evo Morales era un dictador y había hecho un fraude, había que sacarlo.
En el otro extremo del abanico político, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, citó las denuncias de fraude en las elecciones bolivianas como el detonante de la renuncia de Morales y destacó la necesidad, en nombre de la democracia y la transparencia, del conteo de votos que puedan ser auditados. Paralelamente, países como Colombia o Perú pidieron una transición pacífica y nuevas elecciones. El gobierno ruso, aliado de Morales, dijo que las acciones violentas de la oposición forzaron su salida, mientras que la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamaron a la moderación y a la responsabilidad. Bueno, lo que ha ocurrido es que Evo Morales se refugió en el Chapare, en el corazón de Bolivia, protegido por los cocaleros, a quienes él representa y preside. Y ha tenido dos grandes aliados internacionales. Uno es el presidente electo de Argentina, el señor Alberto Fernández, y otro es el presidente de México, el señor López Obrador. Ambos han hecho un montón de llamadas telefónicas, han llegado a hablar con el presidente de Francia, Fernández habló con Macri y lo retó, hablaron con el presidente peruano Vizcarra para que habilitara el espacio aéreo de Perú. Ambos se pusieron de acuerdo para que López Obrador llamara a Morales y le ofreciera el asilo político, lo hizo su canciller Ebrard. Morales aceptó el asilo político, pero no puede ir o no se atreve a ir a la embajada mexicana en Bolivia, donde ya hay como 20 funcionarios de su dictadura caída que están refugiados pidiendo asilo. Y entonces López Obrador le ha mandado un avión. El avión pasó por Lima hace horas, va camino al aeropuerto semiclandestino de Chimoré a recoger a Morales. Vamos a ver cómo termina esa telenovela. Pero lo cierto es que el gobierno mexicano, que ya estaba bajo la sospecha de ser chavista, que ya estaba bajo el tufillo de no defender con ardor la democracia en la región, salió a glorificar a Evo Morales. Propuso que se realizaran nuevas elecciones, cosa que el gobierno de México vio muy bien, como supongo yo la mayor parte de la opinión pública, a fin de resolver por vía de unas elecciones los diferendos existentes. Posterior a ello, el ejército de Bolivia pidió la renuncia del presidente. Y el presidente Evo Morales resolvió presentar su renuncia para evitar una guerra civil. Por consiguiente, es un golpe, porque el ejército pidió la renuncia del presidente. No, no es un golpe, señor Ebrard. Este es el insidioso canciller mexicano, Marcelo Ebrard. No es un golpe. Fíjese, primero que nada, anterior a ello, porque usted dice posterior a ello, yo voy a decir entonces, como habla usted, anterior a ello, Evo Morales era un dictador. Lo era desde 2009. No podía reelegirse, se reeligió. Una vez, violó su propia constitución, con el argumento peregrino de que no había ejercido el poder entre 2005 y 2009. Había sido presidente de la República de Bolivia, otra cosa, otro país. Bueno. Luego, en 2014, se reeligió nuevamente. Otra reelección ilegal, tramposa. Por lo tanto, señor, era un dictador. Era un dictador. Luego, usted dice, pero ya Evo Morales había propuesto nuevas elecciones. ¿De qué nuevas elecciones estamos hablando? Son como las elecciones que propone Maduro, con un árbitro electoral completamente tramposo, amañado. Entonces, usted lo que no está diciendo, primero es que Evo Morales era un dictador. Primero. Hace mucho tiempo, y ejercía el poder como tal. Y segundo, que Evo Morales hizo fraude la noche del 20 de octubre. Nada de esto, las protestas bolivianas, habría ocurrido si Evo no hubiera hecho fraude, si Evo hubiera admitido la derrota, o si el conteo hubiera sido limpio y daba segunda vuelta, y Evo decía, pues vamos a la segunda vuelta, aunque la pierda. Nada habría ocurrido. Ni las protestas callejeras, ni la indignación ciudadana, ni la sabia decisión de la policía y los militares de no obedecer al dictador espurio. Entonces, no es un golpe de Estado. Usted dice, los militares le pidieron la renuncia. No se la pidieron, se la sugirieron. Son verbos distintos. Pero además, si Morales hubiera sido el presidente constitucional, le hubiera dicho, yo no renuncio. ¿A mí qué militar me va a pedir la renuncia? Yo soy presidente legítimo. Yo no renuncio. Punto. Vamos a ver, si los militares chilenos le piden la renuncia a Piñera, ¿usted cree que Piñera renuncia? Piñera no renuncia. Piñera destituye al jefe militar que le sugiere renunciar, porque Piñera sabe que es un presidente legítimo, que ha sido elegido por el pueblo, por 3.800.000 chilenos. Y no hay sospecha de fraude, ni de trampa, ni de amaño.
Entonces, ahora, ¿por qué renuncia rapidito Evo Morales? Porque sabe que es un dictador y un tramposo y que ha hecho fraude y que lo han descubierto y que la OEA lo ha denunciado. Usted no habla tampoco del fraude denunciado por la OEA. Entonces, usted es una vergüenza, señor canciller Ebrard, una vergüenza. En lugar de alegrarse de que Bolivia recupere la libertad, usted se entristece de que haya caído el dictador altiplánico Evo Morales. Es una vergüenza. No ve el fraude, la denuncia de la OEA, las 2 candidaturas ilegales de 2009 y 2014. Es una vergüenza. Y luego le mandan un avión rapidito y le dan el asilo. La Cancillería mexicana, previa opinión de la Secretaría de Gobernación en voz de la ministra Olga Sánchez Cordero, ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que se enfrenta en Bolivia. Yo me imagino que México es el lugar correcto para Evo Morales porque sus socios, sus aliados están en México, ¿no? El cartel de Sinaloa. Supongo que Evo se irá a vivir en Culiacán, ¿no? Evo Morales todos estos años le ha vendido cocaína al cartel de Sinaloa, al Chapo Guzmán, a los hijos del Chapo. Supongo que en Bolivia se va a sentir bien resguardado. Vamos ahora a presentar a un nuevo cliente publicitario, MMM, Triple M, Medicare y más. Si usted es beneficiario de Medicare, durante el periodo de inscripción es importante que se orienten y conozcan cuáles son los planes que les ofrecen mejores beneficios. Por eso hoy nos acompaña MMM, la señora Diane Negrin. Adelante, por favor. Cayó Evo Morales este fin de semana, nos vemos en La Fontana. ¡Viva Bolivia libre! Mañana seguimos alegrándonos porque Bolivia ha recuperado la libertad. Gracias a este público maravilloso, maravilloso. Los queremos mucho. Estamos con ustedes. Y viva Bolivia libre. ¿Ah? Cayó Correa en Ecuador, cayó Evo Morales en Bolivia y el próximo eres tú, Maduro. Gracias, buenas noches, hasta mañana.